el loco decía que en la entrevista esta parece que las preguntas que iba a hacer con este chabón iban a ser con un loco que ya había entrevistado, ¿viste? El loco, Que ya había entrevistado. claro, en uno de los primeros podcasts. Claro. Y el chabón como que decía que en la primera entrevista le había encantado todo, pero que el audio era malísimo. Así. Claro. Como dice, lo único que me arrepiento de esa entrevista fue el audio, así como dice, se hablaron temas tremendos y después lo publiqué y dije, no puedo haberlo publicado con este audio, así, ¿entendés? ¿Cómo la hipeé? Y es un factor importantísimo, porque tiene que ver con el contexto. Claro, man. Capaz que el contenido está bueno, pero hay un... Sí, hay y vos algo decís, fuera, sí. Esto es una frecuencia que me hace sentir incómodo. Claro, sí, un sonido raro, boludo. Como que Sí. estar en una habitación tranquila, con un pianito y olor a menta, y de repente un ruido que te hace sentir incómodo y te querés ir. Sí, no va, boludo. Es como que no acompaña con la situación. Por eso está bueno comerse un poco el viaje con esa parte, Claro. boludo. Prestarle atención Está al buena tema la de cancioncita. la calidad del audio, básicamente. De hecho, estuve pispeando ahí una propuesta de unas clasecitas respecto de este mundito del podcast. Ajá. Y había una profe ahí, una chica que se dedica hace tiempo ya al podcast y tiene una data re linda y además una forma muy, muy práctica de explicar, ¿viste? Ahí va. Y mostraba varios ejemplos de podcast y es como que los iba escalando en niveles, como esto está ahí, Ahí va. base, con el celu, que igual es re válido porque hay un montón de podcasts. Sí, con el celu Con va. el celu, chavo, y lo haces y lo subís desde el celu, ni te enroscás, chavo. Claro, tiene como ya. una impresión también más... ¿cómo decirte? Como más del momento, digamos, capaz que está en el río y de repente Claro. querías grabar algo en ese momento y lo grabaste. De hecho, la referencia que muestran, la número 1, digamos, es de un loco que va a donde va, pum, pela celu y graba y les cuenta lo que está pasando. No, me imagino. Pero justamente el que muestra está en un aeropuerto. Entonces el loco se escucha un bardo alto ruido de cosas, así. Gente hablando ahí por sale el vuelo tal, claro, en este momento, que aviones, nunca se entiende lo que full. dice, así todo ruidosa la voz. Y todo el quilombo así de la gente. Qué loco. Claro, no es muy apreciable así al final. Si no hay como una edición, digamos, después de eso. Sí, pero aún así, digamos que la materia prima ya viene ahí. Ya viene medio cargada, ya viene Sí. impresa con sonidos raros. Claro, y bueno, y ahí va subiendo un poquito los escalones de los ejemplos. Claro, ahí va. Y está bueno, hay gente que ya se enrosca, digamos. Claro. O gente que hace equipo con técnicos de audio. Está bueno, man. De hecho, hay algunos podcasts que consumo. No consumo tantos, pero hay uno en particular que es un loco tipo monólogo hablando. Ahí va. Con un interlocutor que le va tirando algunas preguntitas, pero el interlocutor nunca se ve. Es como Claro. el que está en la compu, con los monitores, con los Claro, cascos es como escuchando. que se comunican a través del medio... Del audio. Del medio del audio, claro. Sí, y a la vez el mismo loco, el que lo monitorea, es el técnico. Entonces, Ahí va. el loco le edita todo y sube. Mirá qué loco. Qué flayero ese, boludo. Sí, hay un mundo... Bueno, ese chabón que me decías recién, creativo. Sí. Tremendo eso. Alta datita. Ya seteado todo, poco lo armás. Sí, y el loco empezó, no sé en qué año, pero empezó a implementar un switch de cámara en vivo. Mirá, muy bueno. Quiere decir que el loco siempre tiene 2 personas mínimo en el podcast. Él y la entrevistada o el entrevistado. Ah, claro. Entonces el loco siempre grabó con 2 cámaras y después en la edición vas cortando en base a quién va hablando, digamos. Ahí va, mirá. Que es lo que se hace. Sí, sí. Bueno, y el loco empezó a incorporar a una persona más que tiene un switch en vivo, entonces va switcheando la cámara que se va a ir grabando. Claro. El tema ahí es que echaste moco y valió madre, como dicen los mexicanos. Porque lo queda todo grabado cruzaste así. y de repente habló el otro. Sí, sí.
Pero bueno, son errorcitos de que tiene. Errorcitos que no son tan errorcitos. Sí, Se va practicando, me imagino. tiene una mística de lo vivo, digamos, también igual. Esa parte en sí. Sonido mate. Y a la vez sé que el loco. El loco era re fan. Tengo todos los datitos, pero pasa que son cosas que cuenta también en sus podcasts. Claro. El loco es programador. Ah, también. mirá. Entonces, Tiene ahí una información importante, loquito. Sí. El loco diseñó. Es como si fuera un. Como si fuera un plugin. No es específicamente un plugin. Ahí va. Es como un asset. No sé. Si hay un programador por ahí que nos pueda ayudar con el Claro. término. El Andy. Pero el Andy querido, ayúdanos. Le llamo. Le llamo. Che, Andy, ¿cómo es? ¿Qué haces? Explícame. No, el loco diseñó una especie de como de parche, no sé, para Premiere. Ahí va, mirá. Que lo que hacía era detectar en base al audio quién es el que está hablando en este momento No. y en base a eso poner la cámara de esa persona. Claro. Y lo hacía el programa, no tenías que estar vos Claro, era como automático, switchando, digamos. cortando. Sí. Mirá qué bueno. Buen Sí. plan ese, te digo. Che, ¿qué onda el mundo de la programación? Está bueno, Se puso creativo el chabón Sí. ahí, ¿eh? Y es eso, digamos, la programación creativo, full, digamos. Tiene su espacio de creatividad. O sea, uno dice programación y se imagina. ¿Te imaginas un loco en una pieza oscura escribiendo binario Claro. y haciendo cuentas? Sí, uno piensa en Matrix, claro, un lenguaje. Sí, sí. Bueno, es un lenguaje con también, un ¿no? portal así el loco en la en la ventana, así, ya había creado un portal para entrar a la Matrix. Bueno, la verdad que no había pensado todo eso, pero entiendo que es tu viaje y te lo entiendo. Bueno, pero el otro día hablando con el Andy, el otro día no sé cuándo fue. En realidad hablamos de otra cosa. Yo necesitaba conectarlo con mi hermano por una cuestión ahí, pero el loco me hizo el comentario, che, ¿y vos? ¿Pensaste así en la programación, en la informática? Y yo me quedé como, what the fuck? No me lo esperaba la pregunta y me interpeló lindo porque el loco tiene una visión desde adentro de la sustancia, ¿viste? Claro. No como nosotros podemos hablar y cagarnos de risa, pero la vemos de afuera. Claro, man. Él la habla por conocerla y entiende que hay como una cuestión no sé, hasta poética, te diría. Sí, tiene una cuestión poética. Claro, nosotros también por nuestra personalidad, claro, por esa situación también vemos la parte fantástica del mundillo, digamos, que tiene una parte fantástica, por supuesto, pero él ve lo interior, digamos, la materia real. Pero cuando decís la parte fantástica, ¿a qué te referís? Y a la ventana, a la ventana del programador de recién. Claro. Allá como, claro, como que nosotros vemos el fin de todo esto, digamos. Él ve el inicio de la creación. Es como... Y todo el proceso también. Y todo el proceso, claro. Y el loco encima me hizo el comentario de que yo creo que los músicos tienen como cierta afinidad para la informática y la programación. Y dijo, güey, pinche cierto. Me parece que va por ahí. Pinche realista, güey. Sí, tienes razón, Andy. Sí. Pienso que va por ese lado porque son creaciones, tiene esa similitud. Por ejemplo, bueno, más allá de la conexión también de los músicos con la tecnología, que sí o sí necesita estar en contacto con eso, porque el otro día veía es como una... Sí, no sé si es como una presentación o un spot como un programa de cursos que se llama Platzi. Bueno, este que te digo de podcast es de ahí también. Mirá. Es de Platzi. Bueno, alta empresa, linda. Linda Mexicana. empresa, sí. Y con mucha proyección a una nueva educación también.
Eso Ajá. está bueno. Se viene, Pero se viene se esa. viene esa data. Y el loco explicaba, o sea, se preguntaba qué es la tecnología. Ujú. Y, y en base a esa pregunta iba fundamentando ciertas cosas que son tecnología y que no, digamos, qué elementos dejan de ser tecnología una vez creados directamente. ¿Puedes darme un ejemplo? Como por ejemplo, en su momento los teléfonos eh, de la otra era, digamos. Claro. No los celulares, el El teléfono. teléfono fijo, el de Claro, el antaño, teléfono el fijo. analógico, el físico. Ajá. Claro, ese fue una tecnología, pero se quedó obsoleta, se transformó, se transformó. La tecnología no era el teléfono en sí, sino la comunicación que se podía efectuar en base a ese objeto, ¿entendés? Sí, pero no entiendo la observación respecto de la tecnología ahí. Y la tecnología, él en sí, le hace una observación a lo que es el uso de un elemento Ajá. para, o sea, para resolver un problema que surge socialmente o, bueno, sí, en este caso es Sí, hablamos de la socialmente. tecnología en términos de utilidad Claro, y de él, que obsoleto en términos de utilidad. Y sí, en claro, términos de utilidad, él claro. siempre habla en términos de utilidad, como que la tecnología, bueno, se supone, ¿no? En un momento comienza el ser humano a utilizar ciertos objetos para eh, facilitar su día a día. Ujú. Y por ejemplo, qué sé yo, inventó un cuchillo, ¿entendés? Y Sí, antes estaba ahí un rato, claro. o Con capaz la mano así. Che, no corta, claro, callo. Así. o lo mueleaba ahí, viste, Claro. como, y estaba ahí, se daba cuenta que Lo muele. se daba cuenta que por ahí no iba, Ay, aguantame viste. que busco el diccionario. Mueleaba. El loco se daba cuenta que por Pasado. ahí no iba, ¿viste? Claro. Y bueno, tuvo que mejorar el recurso que tenía para Sí. atravesar esa situación. Que mirá, si lo pensamos en realidad, es algo que hacemos Todos los días. todos, todos los días, Claro, todos los días. frente a cosas abstractas, Mm, que bueno, ahí como deja de estar visible el término tecnología porque uno lo tiene muy asociado a elementos claro, tecnológicos. Pero bueno, para mí están también, porque de hecho los recursos de nuestro propio cuerpo son una tecnología claro, el cuerpo es la la más tecnología. sofisticada que hay. El cuerpo y el universo son la Y tecnología más claro, zarpada, sí, la digamos. información ahí. Sí. Y es como un poco, bueno, en base a esto, es como un poco que la tecnología ha ido intentando emular, eh, Emular. sí, Ajá. ciertas cosas de la tecnología universal, digamos, Claro, ¿entendés? claro. Es Eh, que sí, inclusive cuando no es consciente, claro, probablemente igual sea eso. claro, capaz es un error, digamos, que pasa así. Bueno, creo que si no me equivoco, la primera computadora, Ujú, el primer CPU, ujú. se crea en base a un error, digamos. ¿Cómo sería? No sé muy bien la historia, Ah, capaz estoy entiendo, chamullando, entiendo. digamos, pero me parece Iban que, tomando una taza de café y se les cayó, salió humo y se prendió algo. claro, era re Más que un fantástica error fue un accidente, la ¿eh? historia fantástica de cómo se creó un CPU. Sí. Che, se me Bueno, cayó una ficha recién acá y de repente funciona. de repente hice un cálculo y bien, salió bien. 2 más 2, 4. Claro. Recién usaste una palabra que me disparó una idea. No me acuerdo de qué hablábamos, pero dijiste como sofisticado. Mm, Algo sofisticado. Y bueno, hablando de esto de la tecnología también me llevó a pensar que uno piensa que lo sofisticado es lo innovador y en realidad es un poco así. Pero si lo damos vuelta, me refiero a que si usamos cosas del pasado que para nosotros ya son obsoletas, mm. estamos hablando de también algo sofisticado. Claro, Porque, o sea, más allá de la línea del tiempo, de si está hacia atrás o si está para adelante, estamos hablando de algo que para nuestro conocimiento nos excede o no lo conocemos o no sabemos usarlo. claro. Y entonces sigue siendo algo Sí, sofisticado y es un creo que ahí certificado. va un poco también esta como, no sé si decirle moda o qué sé yo, de lo vintage. Claro. Como que va un poquito eso, tiene como esa sofisticación
nos conecta con algo más de antaño y con épocas que ya pasaron, pero no tiene nada que ver. Claro, pero sigue estando presente, digamos. Sí. Sigue aún así estando presente. Claro. Sí. Vuelvo como al tema porque inicié esto en base Ajá. a la conexión con la música, ahora que lo recuerdo. Bien, digamos. volvamos ahí. Pero o sea, el loco en base a esa cuestión puntual que él explica, ¿no? Que yo me siento un poco que está bueno lo que él explica. Sí. Por eso, como que concuerdo, digamos, con él. ¿Estás hablando de la persona del podcast? Del video de Platzi. Ah, el video de Platzi. Ahí va. ¿Es un video promoción? Es un video promoción, me parece. De como un curso. Que ellos promocionan de una manera como esto, digamos. Hacen todo un video desarrollando esta pregunta, ¿qué es la tecnología? Y de repente Ahí va. por abajo va entrando, Entiendo. che, y si querés saber sobre tal cosa, Es lo que hace el copywriting, claro, pero escrito. Escrito, claro. La creación de texto persuasivo. Claro. Pero bueno, acá hecho imagen también. Hecho imagen y con un loquito. Te va metiendo en un mundillo, en Sí. una problemática, una cosa que te hace empatizar. Claro. Y de repente estás conociendo un curso de que dura Sí. tanto y cuesta tanto. Sí, Así, de wow, repente ¿en qué momento? Ya entraste, sabías que podías estudiar programación, Ajá. diseño. Y ya viviste la experiencia de empatizar con las personas que están Claro. haciendo eso y que conectó con vos. Es un Está buen buenísimo. método, es un buen método de... Es un método de marketing, en su finalidad es un método de marketing, pero Sí, también yo lo siento más auténtico. Es auténtico porque te muestra sus recursos a la hora de educarte, digamos, en realidad, ¿entendés? O sea, puntualmente en el caso del video que viste vos. Claro. Claro. En este caso, pero como que casi todos los videos de él son así, digamos, de la empresa. No solo digo de él porque es el CEO, como el CEO. El CEO de la empresa, el que los hace, que eso también te hace empatizar un poquito más, como Qué que loco. sí, mirá, es el jefe piola, digamos, ¿entendés? ¿Viste? Soy el jefe a tu servicio, brother. Claro, mirá, soy tan buen jefe que te hago los videos también, Bueno. ¿entendés? Pero bueno, en base a esto pensaba que el músico sí o sí está relacionado con la tecnología por esto mismo. La exploración sonora se va dando y uno puede ir a explorar con la tecnología universal. Se puede, digamos, como que vos si te vas al bosque, hay música en el bosque, hay pájaros, seguramente hay sonidos del viento que atraviesa los árboles, de mate, claro, hay un changuito tomando mate atrás. Lo grabás y lo sampleás. Claro, pero bueno, en base a esto, digamos, para grabarlo, para dejar una impresión, ya no solo basta la tecnología universal. Porque en esa impresión de la tecnología universal solo la tendrías vos o yo, si voy a grabar en el bosque, ¿entendés? No la podría comunicar, a menos que te haga un escrito, che, fui al bosque, escuché tal cosa, que sea otro tipo de comunicación lo que ejerzo. Pero si yo quiero específicamente que escuches eso, yo tengo que llevar una tecnología ya creada para poder captar ese momento y llevarlo a un oyente, ¿entendés? Entiendo. Claro, vos estás hablando de tecnología en términos de la posibilidad de registro. Claro, es un registro. De una. Sí, yo creo que el hombre, el historiador. No, bueno. El neandertal. Que la humanidad en general tiende siempre al desarrollo de tecnologías que permiten el registro, desde la escritura hasta una pintura en la pared. No sé por qué hay una tendencia natural a registrar para les venideres. Claro, sí. Pero bueno, en el caso que decís vos, fíjate que no estamos reconociendo ahí que si yo voy a sentarme al río y escuchar el agua, estoy usando la tecnología de un transductor, que son mis oídos, que decodifican la presión del aire y la transmiten a señales eléctricas.
Mirá, claro, para que mi sí. cerebro diga, esto, agua. Esta información, claro. Sí, y eso es una tecnología en la que se basa un micrófono, Claro. que está recibiendo ahí las vibraciones y las manda hecha electricidad. Sí. Sí, Entonces, es una emulación, digamos, es una emulación del oído humano, sí, digamos. Sí, está muy conectado el mundo. Bueno, el mundo de hoy, no solo en los músicos, sino en toda la gente, digamos, ya está conectado. Me acuerdo que vi hace un tiempo el video del primer cyborg el primer cyborg, el primer cyborg que hay en el onda mundo. robotito persona, Un así. robot persona, claro. Wow. Pero el ¿De qué año? chabón, no, encima el loco, o sea, ya hoy debe ser más robot que persona, quizás, porque ¿Cómo? fue hace mucho tiempo, creo que fue en el 2011 por ahí. Pero ¿cuál chabón debe ser más robot que persona? Este primer cyborg. Ajá. Bueno, Pará, claro, vos me estás hablando de un cyborg que es la conjunción de una persona a la que le agregaron. claro, el cyborg es claro. cibernética y organismo, digamos. Claro. Y el loco no veía en colores, o sea, su visión, su cerebro estaba programado para ver como en grises, en escala de grises. Escala de gris. Y él... Tenía un filtro, sí. Claro, tenía un filtro de Instagram Sí. en su cerebro, el Sí. loco. Pero él, bueno, no quería ver así, entonces se pone a estudiar. El loquito le pintaba también el mundo del estudio, digamos, al parecer, digamos. Así se pone a indagar y se da cuenta de cómo es que el cerebro decodifica el color, digamos. Y eso es en base Wow, qué mundito. a una frecuencia que el cerebro hace toda una transformación y dice, bueno, a esta Claro. frecuencia le vamos a poner el color rojo, digamos, ¿me entendés? O esta Claro, frecuencia es es por esto. eso que las personas que saben de color o que editan imagen hablan en términos de frecuencia. Claro. Yo al principio me costó mucho entender por qué veo la gente que edita color y veo lo mismo que yo uso para editar audio, para ecualizar. Claro. Hablaban de ecualizador gráfico, pero hablando Claro. del azul, del rojo, Claro, era todo de color. el mismo mundillo, pero de la parte de la imagen, digamos. Claro, y claro, es como decís vos, tiene que ver con frecuencia. Y es como el mismo ejemplo que di recién de un transductor que transmite Claro. algo externo a señales eléctricas A y en señales este caso eléctricas. a través de los ojos, ¿no? Bueno, este loco, claro, nosotros lo hacemos a través de los ojos y a través del oído, naturalmente. Pero estás hablando de la de imagen. la imagen. La ¿Pero imagen. ¿y cómo entra el oído ahí? En el oído entra la parte de lo que es la vibración de esa frecuencia. Ah. Sí, es rarísimo, digamos. Hay una combinación, porque no es que las personas, por ejemplo, no sé cómo es que se dice, hipoacústica. Hipoacúsica. Hipoacústica es, ¿o no? O hipoacústica. No, hipoacúsica me parece. Igual, créemela en un 97. Claro, bueno, las personas que no pueden oír, digamos, o que tienen una disminución sonora en su aparato, no es que esas personas vean en otro color. Por eso hay como una coordinación entre ambos sistemas, entre el sistema visual y entre el sistema auditivo. Y como este engranaje es el que no funcionaba bien en este chabón, digamos, como que no es que no funcionaba bien, funcionaba distinto, digamos. Claro. Y el loco lo que hace, me da mucha risa porque se craneó toda la peli, el loquito, ¿viste? Claro. Estudió todo, Ajá. estudia el por qué, bueno, se remete en el tema de las frecuencias y de repente se da cuenta que él puede implantarse una antena en su cerebro, como si te dijera tipo Wi-Fi. El loco de la antena. El loco de la antena. El loco de la antena, brother. Y el chabón se implanta una antena en la cabeza y anda con la antena por la vida, así como tal hormiga, digamos, con una antena arriba del coco. Claro. Que le capta todas las frecuencias, la antena, y esa antena se las traduce al cerebro, como que le hace la tarea al cerebro de traducírsela.
y ya se las pasa traducidas, digamos. Es como, como un traductor del cerebro Claro. ante la realidad, digamos. Y el loco, hoy en día, bueno, en base a eso, él crea una organización que dice, che, yo soy un cyborg, digamos, me identifico como cyborg. Ajá. Entonces, la gente que quiera ser cyborg, venga a la Venga. empresa, Suki, le hablamos ahí, y claro, le Estudiamos. hacemos lo que tenga que hacer y pasa a ser un Y, cyborg, y digamos. tiene que haber mucha gente, ¿no? Y hay mucha gente, Claro, pero y con diferentes encima el falencias. loco ya a nivel mundo ya no Ujú. es un ser humano, está en su DNI, en su cédula de identificación, Ujú. está como cyborg, Como digamos. cyborg, claro. Porque ya no solo él empieza a captar de repente y no veía no veía en realidad en el momento en que se pone la antena en colores, sino como que tardaba un tiempo en llegar a ver los colores como nosotros los vemos, Ajá. porque, bueno, tuvo un proceso ahí de la flexibilidad del cerebro ante esa nueva información, ¿no? Claro. Además, después de todos los años de la escala grises, le pones Claro, ¿me entendés? el filtro nuevo y Claro, cuesta el adaptarse, me cerebro imagino, ¿no? ni idea de Se toda tiene esa que haber data. pegado unos mareos, se tiene que Sí, ver y el físicamente loco, hay unas secuelas, ¿no? encima el loco es como que dice que empieza a ver en color recién, se da cuenta de que ve en color, porque empieza a soñar en color. Mirá la referencia, ¿no? Y es Qué re loco. loco, él empieza a soñar en color y ahí dice, mirá, ya se está adaptando mi cerebro. Y Claro. el cerebro se adaptó, pero lo que pasa es que la antena de él ahora capta frecuencias que nosotros no vemos. Ah, se le amplió Se le más el amplió, registro. sí. Claro. Así que el loquito ve ondas ultravioletas, digamos, todo. Impresionante. Sí, sí. Impresionante. Es como si nos pusiéramos un audífono que amplíe Claro, nuestro rango auditivo, nuestro digamos. rango auditivo. Sí, eso mismo. Hasta así. escuchar ultrasonidos, Claro, sí. infrasonidos así Re loco. re gordos y Claro. oscuros. Claro. Cosas que, a ver, humano, si te puse hasta acá es porque no quiero que escuches esto. Claro, no te porque no pongas necesitas loquito, escuchar claro. estas cosas. Claro, porque encima, bueno, en esas frecuencias se remueven, digamos, en el mundo. Hay una amplia gama de esas frecuencias Ujú. que quizás si nosotros nos ponemos, nos aturdimos si la escuchamos, ¿me entendés? Como que Sí. la calle, el ruido del día a día debe Sí, tener a mucho ver, de que eso. uno habilite, que uno amplíe el rango de frecuencia y la oreja de codificar eso no quiere decir que el resto de tu organismo esté preparado para recibirlo y Claro. codificarlo, porque si hablamos de frecuencia, bueno, de hecho, hace poco conocí este libro, El Tao de la Música, habla de sí. de que somos una especie de acorde andando todo el tiempo, Ahí va. porque cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo emite una frecuencia única. Claro. Viste que, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una terapia sonora con un cuenco tibetano que te lo apoyo en el hígado y te Claro. tiene una frecuencia para estimular. Bueno, eso porque conecta con la frecuencia de la zona en particular que estamos tratando Mirá, de claro. estimular. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo vibra de una manera y otra que está al lado de otra y otra. Y así somos una Claro. frecuencia re loca y súper disonante Sí, andando sí. por la vida, digamos. Che, y me hiciste pensar en qué loco la cantidad de personas que frente a una imposibilidad de cualquier índole, en vez de tercerizar la solución de eso, como decir, bueno, voy a ahorrar plata para solucionar, o sea que también hay, ¿no? Se mete en la tarea de informarse y estudiar y aprender a Claro. hacerlo por sí mismo o por sí misma, ¿no? Sí, sí. Y te quería preguntar si te pasó de tener que resolver algo y decir, lo voy a estudiar para entenderlo y resolverlo yo. Sí, qué loco. Bueno, un poco pienso que eso es como un arma de doble filo, digamos. ¿Por qué? O sea, a mí me ha pasado, pero a veces me he metido en campos de información que no van, digamos. Nebulosas Sí, ahí. y como que lo que pasa hoy en día es que hay tanta información predispuesta al mundo. Sí. Que Se capaz- agradecen los filtros Claro. y la gente que organiza información. Claro, sí. capaz entraste a uno que estaba re fumado en su casa y escribió, che, tal cosa, De una. si te tirás por tal lado. Bueno, yo creo que justamente esto que decís, y lo reconozco en mí,
y reconozco el por qué se consumen tanto los cursos. Claro. A ver, este es el caso que quiero decir. Si quiero aprender, no sé, macramé, ¿por qué hago un curso si hay infinidad de videos en YouTube y de Claro. blogs hablando del tema? Justamente por esto que decís vos, que es un mar de información desorganizada, que no tiene como un criterio, sino que son cosas sueltas, que, a ver, si uno tiene la disciplina de organizarlo, dedicarle el tiempo de forma planificada, te haces el curso autodidacta, ¿no? Claro, mal. Pero se agradece mucho la gente que Sí, antes de obviamente. ofrecer la información la organiza de forma paulatina, gradual. Claro. Y sí, bueno, porque eso además genera una absorción de esa información más linda, digamos. Más digerible. Claro, es porque, o sea, porque el cerebro va mutando esto, ¿no? Pero el cerebro tiene una forma de adaptación en base a lo que nosotros hemos vivenciado como humanidad, ¿no? Entonces, hoy en día tiene una forma de adaptación de la información que tiene que ser así, a menos que seas que seas una persona que tiene un cerebro súper dotado, que puede adaptar la información de una manera. Si no sos esa persona, Si no nos estás escuchando, si no sos esa persona, hay un montón de técnicas, porque no es que está esa persona, no es que es un B y un A, digamos, sino que está todo el abecedario particularmente, pero esa persona en particular es la que puede, bueno, agarro 1.000 millones de informaciones, me las meto como sea, digamos, las puedo leer de pe a pa o de pa a pe, ¿viste? ¿Entendés? Pero si no sos esa persona, está un sistema creado para que puedas girar de una manera linda la rueda, ¿me entendés? Y sea digerible. Como claro, y antes. sea digerible. Y bueno, y en tu caso, ¿cómo te pasó? En mi caso me pasó un poco con la información médica en base a la epilepsia. Es como que en base a eso yo me empecé a informar por dónde viene la cosa. Entendí que son frecuencias las que se disparan, por ejemplo. Como que voy a preguntar desde la ignorancia, ¿no? Sí, sí. De la cual me siento orgulloso. Y bueno, si no existe eso, no existe el aprendizaje tampoco, bien. digamos. ¿Tiene que ver con el sistema nervioso? Tiene que ver con el sistema nervioso. O sea, cuando hablas de frecuencia, ya dijimos que todas nuestras partes del cuerpo son frecuencias. Claro. Pero ¿de qué parte en particular estamos hablando cuando hablas de esa frecuencia? De una. La parte que estoy hablando particularmente es como de la conjunción del sistema nervioso y porque el sistema nervioso vendría a ser como todo el funcionamiento más interno del cerebro, digamos, en realidad, ¿entendés? Pero el sistema nervioso está conectado con todo el cuerpo, en realidad. Sí. ¿Entendés? En base a las terminales nerviosas, digamos. Sí, son como las autopistas, claro, las carreteras. Son las carreteras que llevan toda la información. Que llevan toda la electricidad, digamos. Claro, pero en base a la epilepsia está más centralizado en el cerebro en sí, digamos. Bien. En la frecuencia que habita en el cerebro. Que Bien. esa después es la que dispara. El cerebro es como si te dijera el generador de la energía corporal en base a lo que es la parte eléctrica de nuestro organismo, ¿no? Bien. Y yo me imagino, entiendo que es el generador, pero lo veo más como el distribuidor, ¿puede ser? También. Es como que ahí se gesta la información eléctrica, digamos, y se distribuye. Es como una central eléctrica que después se va propagando, ¿viste? Y claro, va generando. no digo el distribuidor
no digo que sea el que lleva la data, Claro. sino el que organiza y manda. Sí, es Bueno, una... vos para acá, vos para allá, vos fíjate acá, Es dirección, es una gran... Bueno, esto se conecta con lo anterior que hablábamos, ¿no? En el divague, se conecta con la tecnología. Uh-huh. Por ejemplo, la computadora, los ordenadores, Uh-huh. Intentan emular lo que hace el cerebro y hasta el día de hoy no se puede emular, como que no se ha llegado, o sea, se ha llegado como a un porcentaje. A un porcentaje de ciertas cosas, pero como no sabemos tanto del cerebro en sí, no podemos, o sea, no podemos emular lo que aún no sabemos del cerebro. Por ejemplo, Claro. El ordenador ha podido emular lo que conocemos, que es capaz un 10% del funcionamiento del cerebro. Claro. Entonces, todo ese 90% que aún no conocemos y que se utiliza día a día, pero que aún en esa utilidad sigue sin ser explotado, Sí, claro, totalmente. sigue en las sombras. Claro, sigue en la sombra aún esa parte. Entonces, eso se conecta siempre con ese lado. Por ejemplo, lo volvemos a nombrar al gran Andrés. Con él, nuestro amigo Andrés. En un momento divagábamos como que ya la informática va, la ciencia y la informática van a querer están queriendo llegar al punto en crear el cerebro universal, ¿me entendés? Uh-huh. Que eso, en mi opinión, digamos, no es ninguna base científica esta, pero... es netamente empírica. Claro, en mi opinión considero que ese 90% que nos falta por conocer está totalmente relacionado con el entendimiento universal, digamos, uh-huh. ¿entendés? O sea, se relaciona, está como ahí. Cuando entendamos ese 90% es porque entendimos gran parte del universo en sí, digamos. Uh-huh. Y por eso la computación ya directamente dijo, bueno, el cerebro no lo conocemos mucho, pero en el universo hemos divagado un poco más, digamos, ¿entendés? Como que tenemos más pruebas ahí palpables, qué sé yo. Capaz no lo conocen, capaz conocen el 10% del universo también, ¿me entendés? Pero tiene más pruebas palpables que con el cerebro, porque o sea, si vos querés poner a un humano a que use el 90%, capaz le reventás el cerebro. Se le queman los cables. Claro, se le queman los cables y no sirve para nada. Bueno, y volviendo un poco a la pregunta. Se fue el divague para otro lado. O sea, tu experiencia en base a la epilepsia fue... O sea, entiendo que fue más en búsqueda de un entendimiento. Sí, de la raíz del fenómeno, digamos así. Pero hubo algún momento en el que vos dijiste, lo voy a entender, lo voy a estudiar para tratar de solucionar algo. Sí, hubo un breve lapso de esto. Así como que lo intenté, o sea, lo estudié y cuando entendí esto de las frecuencias, uh-huh. Dije, bueno, claro, si va por este lado, tengo que entender la frecuencia que se está alterando, uh-huh. por qué se altera, uh-huh. que el por qué se altera, más o menos lo llegué a solucionar, digamos. El por qué se altera es el mismo día a día que uno va absorbiendo y que... Está arraigado a los estímulos. Claro, sí, totalmente. Los estímulos que uno va teniendo en el día a día y que no sabe cómo transformarlos después, ¿me entendés? Como que quedan ahí metiditos. Ahí entran los hábitos. Claro, hábitos. Las rutinas, sí. La alimentación. La alimentación. Está bueno porque estamos hablando de todas cosas en las que uno puede inferir a través de la voluntad. Claro. Bueno, es totalmente eso, absoluta voluntad. Voluntad porque el inicio del cambio es lo que requiere la voluntad, digamos, el inicio de esa transformación. Sí, igual, o sea, capaz que decir voluntad nos mete en un ámbito ahí de como más abstracto de sí, yo pongo mi voluntad para el cambio, para el no cambio, pero estoy hablando de que es algo que tiene intrínseco
o sea, tu descubrimiento Ajá. tiene algo intrínseco, la posibilidad de inferir con la voluntad Claro. práctica, en términos pragmáticos. Sí, sí. A diferencia de que si hubieras descubierto algo que funciona involuntariamente, no importa lo que vos hagas, no importan los estímulos externos, Claro. eso va y vos no puedes hacer nada. Claro, No, como un no es el botón, caso. digamos. Como un botón que es un switch que va on o va off y vos Claro. no puedes hacer nada, no. No Claro. es el caso. Estamos hablando de algo que Sí. uno puede tomar la decisión. Sí, es más, va como más por pasos también, Ujú. no es tan así automático, digamos. Bien, entonces conociste un poco la raíz Claro, y empezaste a trabajar en los estímulos. sí, en lo que más trabajé fue en los estímulos, intentar, bueno, eso, desarrollar una manera, digamos, sí, una manera, una forma nueva de adaptar esos estímulos. Porque o sea, esos estímulos seguramente iban a estar, digamos, en el día a día, Ujú. pero la forma de transformarlos cuando ya llegan los estímulos es, es lo que iba a transformar mi recepción ante ellos, ¿me entendés? Como, sí, si salgo a la calle, van a ver los mismos autos, ¿me entendés? Un ejemplo por decirte, ¿no? Como, Bien. Estamos van a entrando estar, al mundo de la percepción, ¿no? claro, Ahí va. van a estar los mismos autos y Ujú. sí, y si me quedo ahí sentado rabiando de que por qué el ser humano tiene tantos Sí, autos claro. que tiran un montón de Claro, digamos contaminación. que el existencialismo y la epilepsia no se llevan bien, digamos. No, se llevan bien en el punto en el que simplemente uno tiene que, bueno, salir. Y sí, el ser humano creó autos, ¿me entendés? Como, Listo. claro, creó autos. Bueno, Hay sí, autos. yo puedo Punto. transformarlo de otra manera, Ujú. sí, lo puedo transformar. Pero si agarro y me estoy serruchando ahí el cráneo como, che, ¿por qué crearon autos? ¿Por qué Claro. esto? No, y en mi caso, ¿no? En este caso particular, digamos, seguramente hay gente que lo puede hacer, digamos, y no le pasa, no tiene esas secuelas que tengo yo, digamos, en base a esa situación. Y capaz que las secuelas no son tan visibles. Claro, Yo creo que eso. tu caso, mira, inclusive me parece hasta la parte beneficiosa. Sí, O sea, no soy quien para decir, este es el beneficio de tener epilepsia, porque claro, lo digo muy de afuera, pero es en base a alguien que lo tiene, que me estás claro, diciendo vos tu experiencia. Que este tipo de fenómenos que el cuerpo expresa siempre son un lenguaje que está comunicando algo. claro, Y en este caso es bueno que esté tan a la vista y que el lenguaje sea tan expreso y explícito, a diferencia de el otro caso en el que creemos que no hay una claro, señal y en realidad quizá la está viendo, pero más interna o mucho más apaciguada o más reprimida y claro. que a largo plazo capaz que las consecuencias pueden ser peores. Claro, de una. No es tan inmediato, pero tiene ahí su movimiento dentro Sí, del siempre lo tiene. organismo. Sí, de una. Para mí también va por ese lugar. Se crea ahí algo dentro. Porque o sea, lo que pienso de esto particularmente, que no es solo la emoción del enojo, de la ira que me daba esta situación, sino que son los picos emocionales, digamos. O sea, también si yo estaba ahí como súper contento, bien arriba, como, uy, no me interesa nada, ¿entendés? Ujú. Salgo a la calle y hay un montón de autos hermosos. También Y me no iba a pasa nada. pasar, ¿me entendés? Ah, Porque entiendo. es otro pico también, ¿me entendés? Claro. Sigue siendo un pico de Cambia el emociones. estímulo, pero Claro, sigue siendo como un éxtasis claro, sigue siendo en tu un éxtasis. frecuencia toda. Claro, ¿entendés? Es Claro. como que tiene que estar ahí, coordinado, digamos. Y lo que lo coordina es esto, saliste a la calle, viste los autos, bueno, te hizo mal, sí, te hizo mal, pero vení a transformarlo de alguna manera, qué sé yo, escribite algo sobre eso, Bien, canalizalo en bien, alguna bien. manera, ¿viste? Bien. Que así como entró, que salga. Que salga, Y claro. cuando decimos autos, a ver, no es que uno sale, vio un Che, las auto empresas y te dio un... automovilísticas, las No, vamos no, a... pero digo, estamos hablando del auto así como una referencia muy ilustrativa, pero en realidad Claro, puede ser de que entraste a un negocio y escuchaste, mira, esto es algo que me ha pasado mucho, cruzarme muy cerquita mío a dos personas que están discutiendo
o una situación a nivel frecuencia o de contacto así muy de choque y que capaz que no tiene nada que ver conmigo. Eso Sí, es lo más claro. chistoso. Yo soy un nadie ahí, Sí, sí, pero de repente siento que me afecta. claro. Internamente siento ahí como el revoloteo adentro o el nudo. Y bueno, ese tipo de estímulos también tienen que ver con con Sí, generar estos picos, ¿no? sí, sí, el estímulo del día a día, digamos, Claro. del estar vivo, porque eh, es como que a veces es medio difícil asimilar ciertas cosas de la sociedad que hemos creado. Entonces, bueno, Tampoco, o sea, tampoco tenemos por qué claro, no hay asimilar que enrollarse o... tanto en asimilarlo, sino que bueno, es esto y lo puedo transformar de esta manera, digamos. Si lo transformo de la manera en que me voy a mi casa y estoy ahí todo chiquitito, uy, que por qué esto, que... Y bueno, de una. capaz que hay ahí algo, ¿entendés? Pero bueno, en base a este campo de acción, este súper funcionó, digamos, para calmar. Y en base a otro campo de acción que tomé fue escuchar ciertas músicas Bien, que yo pensaba que podían relacionarse frecuencialmente con la frecuencia que se estimulaba en la epilepsia mía, digamos. bien. A modo de busco una compensación. Claro, claro. Bien. Sí, busco llevarlas por ciertos lugares. Bueno, fue una de las cosas también, ¿no? Empezar a meditar, empezar a hacer ciertas cosas que también equilibran ahí Ujú, todas esas frecuencias que se quieren disparar ujú, todo el tiempo y que en el caso extremo en el que ya se dispararon, ujú. ya el cuerpo adapta esa flexibilidad de que puede dispararlo, ¿me entendés? Entonces, apenas empieza a pasar, dice, bueno, no, ya sabemos que esta parte hay que dispararlo, digamos. Es En como que se pone cambio, más en automático. se pone más en automático. Ajá. En cambio, si vos lo empezás como a entrenar al cuerpo, decir, bueno, no, mirá, puede pasar cierta situación, pero voy a respirarlo y voy a llegar a mi casa y lo voy a canalizar de otra manera, como que lo tenés que reentrenar, reeducar de esa situación que sucedió, ¿me entendés? Bien. Es una gran práctica de la autonomía, Sí, de la, ¿cómo decirlo? Es como de la, no sé si certeza o del trabajo en tanto de mis límites. mm, Pero no hablo de los límites que me pongo yo de mi accionar hacia afuera, sino de los límites en tanto de lo que dejo que se filtre hacia claro, mí. claro, ¿Viste? sí, 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 es eso, bueno, pasan todas estas cosas, pero voy a tener ahí entre medio de lo que pasa y lo que recibo un Un filtrito para que filtro. Claro, es no, como entrar a ser más consciente de decidir qué tan permeable claro. voy a ser y voy a estar predispuesto a lo que pasa o lo que entra o lo que sale, bueno, etcétera, ¿no? Sí, es eso mismo, es eso mismo. Y también tuve mi momento de decir, eh, a ver qué onda con las frecuencias y cómo transformarlas. Y en ese momento volvemos a la tecnología Ajá. y porque dije, bueno, si estas frecuencias, son una onda que tiene una continuidad y Ujú. que por eso se transforma en una frecuencia. Eh, ¿Cómo se transforma en una frecuencia? claro, porque la frecuencia se le dice frecuencia porque tiene una continuidad, digamos. Ujú. Porque es una onda que no frenó ahí, no hizo para arriba y para abajo y toc, se quedó ahí. Sino que tiene una continuidad Ujú. esa onda, entonces se transforma en una frecuencia de onda. Entonces dije, bueno, si esto es así, ¿cómo se podrá hacer para traducir esto a un lenguaje, digamos, como por ejemplo la música? ¿Cómo se traduce esta información a la música, digamos? Y, y ahí hubieron muchos divagues de intentar hacerlo. Por Ujú. ejemplo, fui a un hospital
me pusieron un montón de cositas, cablecitos Wow. en el cerebro para leer esa frecuencia, que es un electroencefalograma. Ajá. Y le pregunté a la chica a la chica que me lo hacía, si en Sí. ese momento se podía poner, por ejemplo, ante esas frecuencias a cada una de ellas, no sé, una nota o algo, digamos, como una frecuencia, como ponerle a cada frecuencia un registro sonoro Ujú. y ver qué se armaba entre eso. Claramente en el, en el hospital no Claro. va a esa situación. ¿me Más en un entendés? hospital público, loca, ahí así, Claro, a experimentar. claro, no va a esa situación, pero bueno, en la investigación me di cuenta que hay gente que lo ha hecho. Pero no te quepa ninguna duda. Claro. Sí, gente Hay gente que lo que ha hecho combina este y tipo de lecturas con la sonoridades. tecnología. Claro, y hay sonoridades muy extrañas, como que lo que escuché son sonoridades muy desordenadas a lo que escuchamos nosotros normalmente, como bueno, una canción que está toda en un tempo, que está toda con una armonía, sino que bueno, de repente había una armonía, de repente había otra, así que Claro. ni se Es compenetraba. el caos, el caos natural. Claro, claro, Es que sí, somos un espejo de cómo funciona el mundo. sin duda. Es como si, bueno, es como esto que decíamos, si te vas al río o al bosque, ¿no? Ujú. Seguramente ya tiene una armonía, o sea, es armonía lo que se oye Ujú. o la percepción que se tiene, porque ya estamos adaptados a esa armonía, ya la recibimos, la incorporamos y ya no nos parece un ruido, digamos. Pero en este caso es igual. eh, Son un montón de estímulos que aparecen todos continuos Ujú. y se mezclan entre sí, pero aún no estamos adaptados a que ese estímulo sea armonioso, porque no lo hemos escuchado nunca, ¿entendés? Como un estímulo bastante nuevo. Claro, es como quien escucha una disonancia por primera vez Claro, y cuesta. claro, Es le como que hay cuesta. algo que te hace como rechinar los dientes, así. Sí, Es como si lo tradujéramos a sabor, sería como el ácido, que claro, te frunce, ¿viste? sí, Como sí, disonancia. Y eso encima llevado a algo más exponencial, claro. mucho más caótico todavía. Sí, sí, mucho más caótico. Vos sabés que a mí me pasó, o sea, las pocas veces que he tenido esta vivencia de decir, voy a estudiar esto en pos de una solución y no solo de... O sea, yo creo que escondido uno siempre tiene como objetivo lejano en las cosas que aprendemos la resolución de alguna especie de conflicto, o capaz de conflicto es conflictivo decirlo así, pero eh, lo que quiero decir, me pasó alguna vez de que si me puse a estudiar en pos de solucionar algo, siempre ha sido en el plano más abstracto de las Claro. cosas. Por ejemplo, cuando conocí la herramienta del eneagrama, Ah, sí, sí. ha sido, o sea, bastante primero por el estímulo de conocer gente hablando del eneagrama y a vos se te queda el nombre, ¿qué es Claro, eso? ¿qué ¿Entendés? es Un un nombre raro, eneagrama? una Un simbología. estudio de qué, ¿De digamos. qué? Claro. Claro, Encima lo conocí a través del Borja Vilaseca, que es un tremendo orador que te apasiona escucharlo y te invita, ¿no? Te deja claro. como el bichito picando. Sí, Y lo conocí, pero después me di cuenta que es una herramienta para estudiar, aprender y conocerse. ahí va. Y en pos de, bueno, acá es como que queda bastante difuso o no se ve con tanta claridad el qué es lo que estoy buscando solucionar, porque no Claro. es que, bueno, voy a conocer el enneagrama para arreglar este engranaje que tengo de este lado Claro. acá. No es así, es mucho más abstracto, amplio y capaz que de toda la vida, pero es como uno de los ejemplos que se me ocurre. Claro. Y siempre se me ha quedado como más en el mundo del abstracto. Es una adquisición de una herramienta para descifrar después, o en el Sí. mismo momento quizás también descifrar ciertas cosas cuando lo descubrís, pero te queda esa herramienta como diciendo, bueno, a ver, me pasa tal cosa, ya sé que acá tengo como la llave de este problema. Ujú. Me pasa otra cosa, bueno, tengo otra herramienta y así vamos adquiriendo de a poquito esa información mientras vas resonando también, ¿no? Qué buena palabra llave para
cuando hablamos en términos de conocimiento y de aprendizaje, sí. porque realmente uno puede adquirir llaves. Claro, sí, sí. Sí, son o sea, son las llaves para entrar a los nuevos mundos inexplorados de uno mismo, digamos. Che, hermanito, ¿qué onda ese termo, loco? No se acaba nunca. El termo infinito. El termo infinito. Es que Pero este no termo es como la ventana del chabón que hablamos al principio del claro, que programa. entra y va. Sí, y sí, tiene agua hasta para siempre. abajo, no sabes para dónde tiene. Bueno, pero no es la primera vez que hago esta observación. Ya he venido otras veces Sí. y digo, what the fuck, este mat gira y no se para. Es un termo bastante grande, no sé De cuántos una. litros tendrá, pero la verdad ¿Litros? es que ¿Más de uno? Tiene más de uno, me parece. No creo. Capaz que 1,5 litros. Ahí va. Bueno, y no sé cuánto tiempo hemos estado hablando acá. Y creo que llevamos... Está grabando esto, ¿no? Está todo grabado. Está todo gravetti. Bueno, creo que podríamos ir diciendo chau Claro. este podcast que no tiene nombre. El podcast sin nombre. Sin nombre, no sabemos de qué se trata. No sabemos por dónde se va a difundir todavía. Se va a llamar Los Programadores de la Matrix. Los programadores de una nueva Matrix. Bueno, ya nos vamos a enterar, ya le vamos a dar forma. Sí, sí, ya será el nombre que tenga que quedarse en algún momento, seguro. De una. Pero bueno. Bueno, gracias, Perkowski. Gracias. Querido Perkowski. Gracias, señor Pablo Andrés. Pablo Andrés. Salud. Salud.